Buenas noches. Este año empezó con una promesa para este programa. Zona Franca iba a crecer. Durante 3 meses compartí esta tribuna con Daniel Pacheco. El experimento iba bien, pero al final Daniel cerró un ciclo de 5 años acá y se fue para la silla vacía. Los seguidores de él se tuvieron que resignar a verme solo todas las noches. Hoy quiero decirles que la promesa que hicimos se mantiene. Por un lado, a partir de hoy compartirá esta tribuna conmigo la periodista María Camila Orozco. Al igual que hicimos con Daniel, ella estará al frente unos días, yo otros, y el viernes estaremos juntos. Por otro lado, a partir de la próxima semana haremos un experimento. A la par con la opinión y el debate de los invitados, intentaremos hacer algo de sátira política. Quienes conocen mi trabajo de antes sabrán de qué les hablo. Quienes no, quédense para averiguarlo. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca. Estamos transmitiendo desde Plaza Claro. Es viernes, ustedes nos están viendo por el canal 107 y 1007 en HD y por el streaming de YouTube. Y me acompaña, ya no puedo decir ni una invitada simplemente, sino mi colega de esta tribuna, María Camila Orozco. Bienvenida. Carlos, muchísimas gracias a usted, a la audiencia, desde ya agradecimiento profundo a esta empresa maravillosa por abrirme las puertas hacia Zona Franca. A partir de hoy, como ya usted lo decía, tendré la oportunidad de hacer periodismo, de seguir haciendo periodismo desde esta tribuna, como usted muy bien dice. Pues María Camila, nos chivió un poquito por Twitter que queríamos darle la sorpresa a la gente, pues obviamente no todos lo vieron, pero ya lo saben, esto arranca, y digamos que no arranca, sino retoma un proceso que habíamos tenido de que esta tribuna tuviera otras voces, que estuviera abordando los temas desde distintas perspectivas. María Camila, para la gente que no la conoce, cuéntenos un poco de usted. Poco de mí, lo más importante, soy muy guajira, muy costeña. Llegué a Bogotá hace aproximadamente 13 años, soy periodista judicial y de investigación. Arranqué muy chiquita trabajando con el Estado, mi primer trabajo fue en la Fiscalía General de la Nación, después me dediqué a otra rama, desde otra orilla, a hacer periodismo o a hacer también este bello oficio. Asesoré al abogado Jaime Granado, estuve aproximadamente 3 años con él, luego ya sí entré en forma a los medios de comunicación, he pasado por CMI, de la mano del maestro Yamid Amat, también por Blue Radio, Caracol Televisión, que ha sido mi casa, y algunos medios regionales y el Heraldo, por supuesto. ¿De La Guajira de dónde? De Villanueva, Guajira. Es un municipio maravilloso, divino, Conozco, cuna de Villanueva. acordeones, más al sur del departamento de La Guajira, es un poquito más cerca al departamento del Cesar. 40 minutos para que se ubiquen geográficamente, 40 minutos de Valledupar. Bueno, pues la costeña y el cachaco. Vamos a empezar a hacer este programa a 2 voces, con invitados de distintos tipos, con voces de varios sitios que de todas maneras siempre han estado aquí en Zona Franca. Vamos a empezar haciendo un resumen como lo hemos hecho los viernes. Esto por supuesto no excluye los invitados e invitadas que queremos tener en estudio, algunos de los cuales ya han estado viniendo, de manera que a mí me entusiasma esto, y pues esperando que la pandemia nos dé una tregua para tener más compañía. Y empecemos por ahí, María Camila, hablemos un poco del COVID-19, que pues no da tregua, y esta semana la Procuraduría hizo un llamado para que los mandatarios no autoricen eventos que generan aglomeración. Es que ha dado un poquito de tregua en cuanto a las cifras, porque ya no estamos registrando los 600 muertos, como lo habíamos visto en las últimas 2-3 semanas, anunciado así las cifras oficiales por parte del Ministerio de Salud. Y el llamado que hace la Procuraduría no es de poca monta si se tiene en cuenta la mortalidad que está dejando el COVID-19. ¿En qué sentido? Y es que se avecinan 2 puentes festivos y la responsabilidad, que no es menor, de los mandatarios locales y departamentales es fundamental para poder evitar las aglomeraciones. Y el llamado no es otra cosa, Carlos, que lo hizo la procuradora Margarita Cabello a la mitad de semana, para que se abstuvieran de incitar o promover o dar autorización para que se hicieran aglomeraciones. Pero hay varias noticias importantes en el marco de esto, y una tiene que ver: esta semana, mañana exactamente, se empieza a vacunar a las personas entre 40 y 42 años de edad en todo el país. La noticia fue confirmada en las últimas horas por el Ministerio de Salud, pero más allá de esa buena noticia, hay una noticia positiva, y se origina en el Atlántico, en un municipio recóndito que se llama Piojó, donde ya vacunaron a la primera niña de 12 años que no tiene comorbilidad. Pues tremenda noticia. Y otra noticia también buena, lo quiero poner en pantalla
fue un estudio del Ministerio de Salud de la tasa de mortalidad para las personas que tienen ya el esquema de vacunación completo. Esto es un llamado básicamente para que la gente entienda que completar el esquema de vacunación reduce prácticamente a menos de 0.0% en la mayoría de los casos la posibilidad de morir por cuenta de este virus que nos tiene azotados ya hace un año largo. 0.008 es la más alta y ahí están viendo pues que hay rangos de edad donde pues se está básicamente en ceros. Y es una buena noticia porque pues lo que en últimas esperamos que logre es que incentive una mayor vacunación. También, María Camila, otro tema para pasar a otra cosa, pero cerremos con otro par de datos de esto. Hay una idea de que puede que el pico en muertes finalmente haya cedido. La cifra récord de 720 de los que habíamos marcado en varios días bajó y los últimos 7 días hemos tenido un promedio de 643. Es un promedio que para el gobierno es favorable, pero por eso la insistencia, no solamente de la procuradora para que se eviten las aglomeraciones y como usted lo decía, la única fórmula probada es la vacunación. Entre otras cosas, una vacunación que viene acompañada de un mensaje poderoso de la farmacéutica Janssen, que ha dicho que su vacuna funciona contra esta variante que le preocupa no solamente a Colombia, sino a países en Europa, que es la Delta, que también está cobrando muchas muertes en todo el mundo. Y aumenta el promedio de vacunación, estamos hablando de que el martes se reportan 320.000 dosis diarias, vamos a ver cómo nos va definitivamente en este festivo. Cambiemos de tema, ¿qué más trae usted en la lista de repaso de la semana? Esta semana fue muy agitada, una semana muy cargada, le decía, una semana de noticias judiciales, unas de ellas muy dolorosas. Pasamos por la audiencia del señor Guillermo León Acevedo, que es conocido como Memo Fantasma, una audiencia que se debe resolver mañana, pero al margen de eso, que es un personaje un poco sombrío y así lo ha calificado la Fiscalía y que tendría relación con algunas de las personas que están en posición de poder en este momento en el Gobierno Nacional, me refiero concretamente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Una de las noticias dolorosas fue la presunta o presunto abuso sexual que habrían sufrido 14 menores de edad en Medellín, en Antioquia, con un programa que avanza y que ejecuta una organización que se llama Buen Comienzo. Es un programa que bajo la bandera del alcalde Daniel Quintero se venía ejecutando. La noticia, dijo el fiscal general Francisco Barbosa, se conoció la denuncia el pasado 28 de junio, más o menos 10 días después de que se hubieran producido los hechos. ¿Quién es este personaje? Es un alias Memo, una persona entre 50 y 55 años, sí, que era como un asistente de nutrición que no tenía relación directa con los menores de edad, pero que habría abusado sexualmente de 14 niños en esta ciudad. Lo doloroso, Carlos y televidentes, es que se conoció por esta denuncia gracias a un menor de edad que entró a un centro asistencial para recibir atención médica, aparentemente producto de estos abusos de los que venía siendo víctima. Ya me van a confirmar en producción si tenemos un full sobre esa noticia, pues que lo estuvo cubriendo Red Más Noticias esta semana. Sí lo tenemos porque no quería mandarles una cosa que no fuera. Vamos a ver un fragmento de lo que informó esta semana Red Más Noticias. Administración, y aquí veremos que había entregado 20.000, le terminó entregando solo en entorno familiar 20.690 millones de pesos a Colombia Avanza. En plena sesión exhibieron los documentos que demostrarían que Colombia Avanza aparentemente no cumpliría los requisitos para operar. Donde la propia Colombia Avanza, cuando entrega la documentación a la alcaldía de Medellín, le pregunta, ¿cuenta con certificaciones de calidad? Dice que no. En el mismo debate, la alcaldía de Medellín reiteró que la contratación fue transparente y que el programa sigue funcionando de manera eficiente como sucedió en las 3 alcaldías pasadas. El programa se prepara para ejecutar un esquema de atención diferencial, pertinente, ajustado y preventivo que permita que cada niño y niña del municipio acceda a servicios. Pues esta fue la nota que hizo Mario Villalobos de Red Más Noticias, que pues relaciona lo que usted señalaba, María Camila, pues con unos cuestionamientos sobre el esquema de contratación, si se escogió a dedo, y pues realmente creo que es un cuestionamiento más de la lista de cosas que le han venido saliendo a Daniel Quintero en poco menos de 2 años de mandato. ¿Qué otro tema pasamos para seguir con este repaso? Hablemos a propósito del estallido social, ¿sí?, de los mandatarios, de la responsabilidad de los mandatarios, lo que ha ocurrido, porque les decía, una agenda muy nutrida, sobre todo en materia judicial. Esta semana vimos un desfile un poco, por llamarlo así, de algunos mandatarios. Le hablo de Jorge Iván Ospina de Cali, que estuvo en la Fiscalía rindiendo interrogatorio.
Claro, y ya hay preguntas de pues, lo que siempre sucede cuando la Fiscalía involucra a algún mandatario activo, en esta o en otra, porque eso pasa siempre, es la pregunta de por qué se está empezando a investigar a un alcalde en ejercicio con lo que viene haciendo frente al paro. El caso es que estuvo llamado a interrogatorio por la Fiscalía por el manejo del paro, recordemos. El otro tema, pues lo de Claudia López, ¿no? Que estuvo esta semana y lo hablamos y tuvimos unos invitados analizando esto con nosotros. Primero, pues haciéndole unas acusaciones muy serias a Gustavo Petro y a la Colombia Humana, pero definitivamente distanciándose de lo que ella llamaba a sus muchachos de la primera línea, y hubo un episodio bastante incómodo entre Luis Ernesto Gómez y algunos de los integrantes porque no llegó a la reunión la alcaldesa y pues era un ida y vuelta de reproches y de acusaciones. Ese fue un momento no solamente incómodo, sino desafortunado, porque veíamos una Claudia López que había acogido, como usted lo dice, como si fuera una gallina cogiendo sus pollos a los muchachos llamados de la primera línea, manda a esta reunión que se había programado con la esperanza de poder llegar a alguna negociación, sobre todo para los habitantes de zonas como los que están en el Portal de las Américas, Usme, incluso los que están en Suba, que han sido puntos muy críticos donde ha habido concentración y enfrentamientos entre estos muchachos y el SMAT, pero fracasó y entre otras cosas con unas reacciones muy cuestionables hacia estos jóvenes que, por decirlo menos, no respetan no solo la autoridad, sino que no tienen un ánimo conciliatorio. Esa reunión, entre otras cosas, provocó un trino de Luis Ernesto Gómez, a quien usted vio el gesto de la gorra, que se la había perdido. Se la ha perdido y se la devolvieron, pero además de una manera muy, pues yo no sé si estos chicos creen que marcan puntos diciéndole que no lo van a tocar porque les da asco, bueno, pero a mí me impresionó las manos. Sí, me impresionó una cosa, pero no lo alcanzamos a tener para el programa, pero lo vio en redes sociales mucha gente. Fue una entrevista a unos chicos de la primera línea donde también yo creo que denota la dificultad de entender ese movimiento, porque son chicos muy jóvenes que están poniendo pues unas condiciones de que ellos solo se sientan con la alcaldesa, que no los pueden citar con 24 horas de antelación, que solamente van a oír, pero que ellos no van a negociar. O sea, ellos se comunican a través de Twitter, pero no admiten una interlocución a través de esa red social que se usa como plataforma. Y creo que da cuenta un poco de la dificultad de esto, porque tenemos por un lado las manifestaciones más violentas, las cosas que están relacionadas con vandalismo, los temas de denuncias de abuso policial, y por otro lado, unos chicos de primera línea haciendo política, pero también en unos esquemas bastante descentralizados y sin que haya tampoco como una claridad de la estrategia. Eso también se movió en redes sociales. Antes de irnos a la pausa y seguir con el repaso, semana de lanzamientos presidenciales, cortinas de humo, un comentario corto sobre eso, ¿cómo lo vio? Usted tuvo al exalcalde de Bucaramanga aquí hablando, Rodolfo Hernández. Sí. Conversando justamente eso. Yo creo que este es un momento donde vamos a ver muchos lanzamientos. Es prematuro hablar de carrera hacia la Casa de Nariño, pero vimos esta semana no solamente a Rodolfo Hernández, Ernesto Macías, bueno, ya María Fernanda Cabal, que eso estaba como cantado, Enrique Peñalosa, y está Alejandro Gaviria, que usted lo ha dicho acá, desde la Universidad de los Andes, como que se asoma que eso está para el coqueteo, como que todavía la coalición Esperanza, que le sigue rogando para que se lance a la presidencia de la República. Eso está para un programa de apuestas, de si se lanza o no se lanza. También está Eduardo Rodríguez, que va a anunciar, no sé si lo ha anunciado ya, pero va a anunciar su precandidatura a la presidencia de la República. Muchos anuncios. Yo siento que entre los del Centro Democrático todavía está más en modo anuncios, también muchos que se pueden poner a sonar para después liderar la lista al Senado, que está en serio riesgo sin la presencia del expresidente Uribe allá. Rodolfo Hernández sí se inscribió, Enrique Peñalosa inscribió un comité para empezar a recoger firmas y pues Alejandro Gaviria, yo lo he dicho que va a terminar diciendo que sí. Yo creo que va a terminar diciendo cierto, uno no da tantas vueltas para decir que no. Aunque aquí me dijo alguna vez, lo que pasa es que eso ya fue hace 2 o 3 meses y pues eso es un siglo en política. Él acá dijo que él se iba a quedar en la universidad. ¿Usted apuesta por el hijo del expresidente Álvaro Uribe? Yo pienso que él va a estar o liderando la cabeza de lista al Congreso o de pronto son capaces de ponerlo a sonar como precandidato presidencial. Esperemos. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos en un viernes importante porque nuevamente Zona Franca crece. Nos acompañará a partir de hoy la periodista María Camila Orozco. Ya les vamos a contar un poco eso al final de este bloque y antes de recibir a un invitado, porque tenemos igual siempre algo de debate y de opinión. Vamos a seguir con el resumen, María Camila, y otra noticia fue la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación de riesgo de Colombia de BB- a BB+. Eso ya venía de otra
calificación anterior. Les voy a poner en pantalla los motivos para la caída de la calificación para que lo comentemos. Y hicimos un programa sobre este tema hace un par de meses, no, yo creo que un poco menos. Larga expectativa de recuperación económica en 2021, retiro de una reforma fiscal presentada al Congreso, probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal, déficits fiscales relativamente grandes, las perspectivas de reformas estructurales sustanciales son bajas a corto plazo. Por las protestas y la pandemia del COVID-19 y su contracción económica ampliaron el déficit fiscal de Colombia. Tuvimos a unos invitados hablando de este tema cuando salió la otra noticia sobre la calificación y pues yo creo que era de esperarse, eso sí lo decían en ese momento, que íbamos a tener una especie de efecto dominó y pues analizábamos también qué influencia podía tener tanto en el Congreso, en el emisor como en el Ejecutivo. Bueno, ¿con qué seguimos? Aquí seguimos tenemos repasando. listas. Es que son muchos temas y eso que se nos van a quedar muchos por fuera. Otro de los temas, bueno, aparte de Ángela María Robledo, que usted la tuvo esta semana en esta mesa conversando sobre múltiples temas, la Corte Constitucional que le tumbó la elección, se la confirmó, dijo que iba a ir a organismos internacionales a peleársela. Que eso le va a tomar un tiempo. Justo fue la noche anterior a que saliera la noticia, entonces no le pude preguntar por eso. Claro, esto es una polémica, además de las que le encanta a los abogados, que uno no termina de saber si está bien o está mal, porque es el problema de hacer reformas sobre la marcha con reformas que ya vienen. La razón por la que esto se da es porque la curul, recordemos, de Ángela María Robledo, llegó por una reforma política que se hizo diciendo que quienes perdían las elecciones tenían derecho a un asiento en los cuerpos legislativos. En el caso de alcaldía, recuerden, por ejemplo, Carlos Fernando Galán es concejal de Bogotá después de haber perdido la elección a la alcaldía con Claudia López. La misma figura. La misma figura. Entonces, ella termina ahí, pero como pierde el movimiento, la personería, o hay una decisión contra el movimiento, entonces se entiende que se anula la elección y pues creo que se cambia un poco el espíritu de lo que intentaba la reforma, pero pues es una pelea de Corte Constitucional. A mí me sorprendió que la Corte hubiera decidido eso. Pero ese es un preámbulo, pero le quiero hablar a propósito, usted me preguntaba de La Guajira, departamento que me duele absolutamente. Esta semana, en presencia del presidente Iván Duque, que visitaba el departamento, en el aniversario del departamento, se anunció por parte del Consejo de Estado también la nulidad de la elección de Nemesio Royce, que representaba, en pocas palabras, para un departamento golpeado duramente por la corrupción, como la estabilidad administrativa. Sí. ¿Por qué digo estabilidad administrativa? Para quienes conocen la historia del departamento, hemos tenido, en el 2009 teníamos 11 gobernadores en 8 años, cuando técnicamente debían ser 4. Una historia golpeada duramente por la corrupción. Todo comienza en el 2013 con la historia oscura, la historia sombría del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, que ya todos conocemos cómo terminó, y de ahí para allá una lista sin fin de funcionarios en encargo, exgobernadores procesados por compra de votos, por corrupción con planes de alimentación destinados a mitigar la mortalidad infantil. Esta es una carrera que, como conocíamos y le ponía como preámbulo el caso de Ángela María Robledo, que se dio la pelea en segunda instancia pues con una tutela para que le estuviera la decisión. Muy seguramente este señor Nemesio Royce también acudirá a esas instancias para pelearse su permanencia en la gobernación de La Guajira, que, como digo, no tiene doliente. Repítame la cifra, ¿cuántos en cuántos años? 11 gobernadores, entre encargados y elecciones atípicas, sin contar, por supuesto, lo que vale una elección atípica, dinero que bien podría ser utilizado para asistir a las personas que realmente necesitan, porque es un departamento con necesidades profundas, necesidades de servicios básicos, de alimentación, de educación, de infraestructura para educación. El repaso se lo puedo hacer, mire, está Juan Francisco Gómez, José María Ballesteros, que terminó también condenado por la Corte Suprema de Justicia, la señora Oneida Pinto, muy conocida, que estuvo prófuga de la justicia, también en líos judiciales por corrupción, Wilmer González, que fue condenado por corrupción, y de ahí para allá, métale los que han sido nombrados en encargo por el presidente de la República. Pues tremendo, porque ya se vuelve casi que un deporte nacional en las anulaciones, entonces nombran un encargado, miran si citan o no a elecciones y esto se vuelve un círculo vicioso. Otra noticia más, nos quedan un par para resumen, ir cerrando este bloque. Lo comentamos también esta semana, la FLIP denunció 300 ataques en 2 meses a la prensa. Les quiero mostrar un fragmento de lo que compartió por redes sociales la Fundación para la Libertad de Prensa, su director Jonathan Bock. Vamos a verlo. Se han cumplido 2 meses desde que empezaron las manifestaciones y en ese periodo de tiempo hemos documentado 300 periodistas que resultaron atacados.
Es una cifra sin precedentes de una violencia que se ha sostenido a lo largo de todo este tiempo y se ha generalizado en diferentes ciudades del país. Esta violencia sistemática contra la prensa no ha tenido ningún freno por parte de las autoridades nacionales ni locales. Es absolutamente necesario que las autoridades rechacen de manera categórica y sin ambigüedades la violencia y los ataques contra los periodistas. Esta semana la policía suspendió a 3 agentes del SMAT involucrados en una de las agresiones a periodistas, pero el otro gran problema que hay es las agresiones de particulares a periodistas o los vetos que existen. Por ejemplo, en Cali. En Cali es imposible. Es imposible, los pueden agredir. Aparte, José Alberto Tejada de Canal 2, nadie puede entrar a ninguna parte y pues uno entiende que hay diferencias, que hay críticas. El que más ha criticado medios aquí soy yo, pero estamos en un estado también de que la gente ve afuera el logo de un canal y lo ataca, ven a un periodista como si fuera culpa de él, las decisiones editoriales y lo golpean, lo amenazan, lo sacan. Decisiones editoriales que son, entre otras cosas, válidas, absolutamente válidas. Claro. Y por supuesto no tienen que generar ese ataque a la prensa. 300 periodistas en 2 meses, lo que lleva justamente esta protesta social desde el 28 de abril. Usted menciona algo muy importante y era esa necesidad de que la prensa actúe de manera libre. En Cali es el caso, yo creo que más real, más fuerte que uno pudiera poner de las dificultades que están teniendo los reporteros, sobre todo que se están enfrentando a cubrir estas marchas. Y el caso que usted mencionaba que se dio en Suba, donde varios periodistas y lesiones, no solamente agresiones verbales, sino físicas. Físicas. Veía a un periodista de Blue Radio, no recuerdo si fue de Blue Radio, que recibió una pedrada. Sí. De Blue Radio, también los periodistas de RCN. Es una de las razones por las que han optado a salir sin logos. O sea, ya los periodistas no pueden salir a las calles a hacer reportería. Sí, así es. Identificándose. Me decía un colega que trabaja en un medio internacional que también los medios internacionales tienen un poquito más de margen de maniobra, pero los corresponsales de medios colombianos en general ya los empiezan a ver en la protesta como los enemigos y pues creo que eso realmente no es por ahí la cosa. De nuestro resumen nos queda un tema que yo tengo acá, no sé si tenga otro más. Estados Unidos condicionó el desembolso del presupuesto para Colombia en 2022. Importante. ¿Cuánto le pone la cifra que está condicionada? Son ¿cuánto fue? 64 millones de dólares. Claro, y están diciendo un mecanismo novedoso, que el 30% de eso quedó condicionado a que los militares y oficiales de policía presuntamente responsables de ordenar, cometer y encubrir casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales o de cometer otras graves violaciones de los derechos humanos, estén rindiendo cuentas, incluido su retiro del servicio activo, se les declara culpables mediante procedimiento penal, administrativo o disciplinario. Ese es un rubro muy importante, no despreciable la cifra, 64 millones de dólares que van destinados a la lucha antinarcóticos y al entrenamiento de los integrantes de la fuerza pública, y el condicionamiento es claro, a que se investigue y se avance en los procesos donde están vinculados por falsos positivos, por violaciones a los derechos humanos, muy similar a lo que se vio el año pasado relacionado con la protección de los derechos humanos y líderes sociales. Recuerda usted cuando teníamos la cifra disparada de crímenes contra líderes sociales en el país. Ahora hay un cambio importante en el contexto y es, primero, ahora la Casa Blanca está en manos del Partido Demócrata. Y segundo, que viene el antecedente de la llamada entre Joe Biden e Iván Duque de esta semana, donde Joe Biden también le dijo entre líneas un poco de eso, entonces creo que se conecta con estas noticias. Bueno, María Camila, vamos a tener que recibir a nuestro invitado muy pronto, entonces le vamos a explicar a la gente cómo va a funcionar esto. La dinámica. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ¿usted nos va a acompañar qué días acá? Yo voy a estar los días martes y los días jueves en el mismo horario suyo, sí. Tratando de hacer un esfuerzo por no caer en picada, como dicen, el rey. No creo. Eso fue lo que yo pensé cuando heredé la silla de Daniel Pacheco, que decían comentarios algunos como, ¿y qué se hizo Pacheco? ¿De dónde salió? ¿Quién es? Pero se ha sostenido. Yo soy una completa desconocida en esta silla porque además es la primera vez que tengo el privilegio de estar sentada acá. Usted lo invitaba a Daniel Pacheco constantemente. Me había invitado, pero la gente sí ya estaba familiarizado. Me está diciendo la producción que usted también la invitaron. La pregunta es si aceptó la invitación o no. No pudo, me están diciendo. Bueno, entonces, María Camila va a estar acá. Ustedes ya tienen claro este programa lunes a viernes a las 9 de la noche. María Camila va a estar los martes y los jueves. Nos vamos a ver los viernes para los repasos. Es posible, pues obviamente, que un día cambiemos porque pues la semana es larga y a veces se necesita uno ajustar. Yo voy a estar con ustedes los lunes, los miércoles y los viernes de nuevo haciendo estos repasos. Y creo que acá viene la otra parte importante sobre lo que vamos a hacer. Quienes
conocen mi trabajo y sabían lo que yo estaba haciendo antes de aterrizar acá en la mesa del centro, que además me puso muy contento que María Camila lo conocía bastante bien. Me preguntaban mucho qué había pasado con los personajes, qué había pasado con lo que estaba haciendo allá, y yo les dije, no, yo primero tengo que poder manejar este avión y entender qué es lo que está pasando y mirar estas cámaras sin morirme, sin ponerme rojo, y después sí voy a mirar si puedo traer algo de lo que estaba haciendo en YouTube. Usted dijo, voy cabalgando sobre el lomo las dificultades y después sí. Claro, yo era como, además que si me iba a poner a hacer un personaje me iba a quedar así, mejor dicho, en el estado de estrés en el que estaba. El caso es que creo que esta es una gran oportunidad con la llegada suya, entonces vamos a tener opinión, vamos a tener debate, invitados, pero vamos a tratar de introducirle algo de sátira política a ver si funciona y a ver si a la gente le gusta. Por ejemplo, este invitado está muy preocupado con una crítica que hemos hecho acá, María Camila, y va a ser noticia seguro la otra semana, y es ¿qué ha pasado con las recomendaciones de la visita de la CIDH? Vamos a verlo. Compañeros y compañeras, yo los invito a que levemos nuestras voces, a que aupemos nuestra consternación y manifestemos nuestra preocupación sobre el por qué no hemos conocido todavía las conclusiones de la visita que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington a nuestro país. Y es menesteroso colocar la siguiente pregunta. El silencio de este organismo internacional se debe a un intento de cooptación, a un intento de silenciamiento por parte de los proyectos conservadores, neoliberales y reaccionarios de la región. Y es menesteroso además hacer la siguiente postdata. Estamos ante otra actuación irregular, cuestionable y oscurantista del embajador ante la OEA Alejandro Ordóñez. Preguntas serias. Vamos a ver, cuéntenos qué piensan en los comentarios los que ya conocían el trabajo, cómo lo ven aquí, les parece raro verlo en Zona Franca, los que nunca lo habían visto, cuéntenos qué más. Y para cerrar, este eminente personaje tiene una preocupación distinta, vamos a verla. Entre Gustavo Petro y las dichosas redes sociales van a acabar con este país. Van a acabar con este país. Gustavo Petro, desde su casa en Chía, pone un tuit diciéndole a esta cantidad de desocupados, de venezolanos, de gamines, que salgan a protestar y lo primero que hacen es buscar piedras, rompen vidrios, atacan Transmilenio y fuera de todo, se quejan cuando la policía reacciona. Este personaje me lo imagino por el ambiente, la chimenea, la corbata, todo bien puestecito. Yo me lo imagino por allá en Chapinero Alto. Muy cómodo. Muy cómodo, Sí. haciendo crítica desde su sofá, el sofá que adquirió luego de pensionarse. Me lo imagino así. Con los negocios, las acciones están andando, la rentica pues de pronto se vio afectada en la pandemia, pero no muy grave, y ahora tiene chimenea, que ese fue un cambio con el personaje anterior. Si se anima un día... Pero yo soy fan, le tengo que confesar, del fracasólogo. El experto fracasólogo. Me encanta. Sí. Y no, es decir, Noel Robledo, que representa obviamente a los sindicalistas, digamos que me tranza un poquito, pero me quedo con el fracasólogo. Los van a seguir viendo, y si de pronto un día María Camila se anima, hacemos un experimento de algo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Ustedes nos están viendo por el canal 107 y 1007 en HD Claro y por el streaming de YouTube. Recuerden, ahora más que nunca estamos leyendo los comentarios con el hashtag Zona Franca, los que están poniendo en la transmisión y lo que nos dicen a lo largo del día en Twitter. Vamos a recibir a un invitado para hablar en estos bloques que nos quedan sobre algunas de las cosas que igual estábamos tocando aquí en el repaso. Nos acompaña Néstor Rosanías, analista investigador, corresponsal de conflictos armados, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, bienvenido a Zona Franca. Un saludo para ti, para María Camila y para todos los televidentes. Bueno, Néstor, empiezo yo. Estábamos hablando de los temas de la protesta social relacionados con la noticia en Cali, con la noticia en Bogotá, pero esta semana fue noticia el anuncio que hizo el gobierno sobre esta idea de impulsar una ley antidisturbios y antivandalismo que pues empezó a generar el típico debate si eso servía, si no, y creo que podemos empezar por ahí. ¿Por qué no nos cuenta usted el contexto en el que ve esto y qué tanto puede servir para enfrentar lo que ha sucedido y si además es legítimo para hacerlo? Vale, entonces 3 variables de análisis. Primero, los delitos que están tipificados en esa ley ya existen, o sea, sería casi que llover sobre mojado porque eso está en el Código Penal. Lo que pasa es que hay que aplicarlo, pero que ya existe.
es evidente. Lo segundo, en América Latina se han intentado hacer algunas de estas leyes, digamos como un estudio comparado, y no han funcionado porque finalmente terminan siendo un tema de represión hacia temas de derechos fundamentales, de derechos humanos, y en América Latina no ha funcionado. Y lo tercero, y lo que me preocupa a mí, y cuando uno empieza a analizar, es quién es el que construyó este proyecto de ley. Cuando uno mira, el que construyó este proyecto de ley es la Consejería, la Alta Consejería en Seguridad Nacional de la Presidencia de la República en cabeza de Rafael Guarín. Rafael Guarín, que es uno, digamos, de esos uribistas más radicales, que ha sido, digamos, de los enemigos del proceso de paz, enemigo, digamos, también de estigmatización de minorías, y él va a terminar construyendo una ley que también tiene que vigilar los derechos humanos de los marchantes. Entonces, con ese contexto, a mí tampoco me parece muy viable esa ley antivandalismo. Lo que sí tiene que haber son unos marcos jurídicos que se operen, porque ya existen. Néstor, a propósito de eso que usted plantea, de pronto de ir cercenando los derechos a la protesta, mi pregunta va enfocada hacia eso. Si usted ve que esta ley antivandalismo que propone el gobierno nacional y que anunció el presidente Duque esta semana se plantea desde esa óptica, desde más barreras para que en lo sucesivo se pueda salir a protestar en el país. Vale, pues lo que tenemos, no tenemos el 100% del articulado, lo que ha salido ha sido segmentado, pero lo que se ha visto sí puede llegar a ser perjudicial para el tema de la protesta social en Colombia. Es que recordemos que ya se intentó generar otro proyecto de ley aparte sobre el tema de la protesta social, o sea, serían dos leyes que intentaría tramitar este gobierno. Ahora, uno se pregunta en ese marco, y ahorita ustedes lo mencionaban y lo vamos a hablar más adelante, ¿por qué no existe una ley para hablar del tema de los derechos humanos frente a la prensa, la protección de la prensa en las coberturas, los derechos humanos de los desaparecidos que tenemos en las marchas? Vamos, según las ONGs independientes, más de 50 muertos en 2 meses. Entonces, digamos, es como mirar esto con un doble rasero. Y uno también se pregunta, ¿será que en ese marco de ese proyecto de ley que viene se hablará algo de esos camisas blancas de Cali que salieron armados disparándole a los civiles, con la policía al lado mirándolos? Entonces, uno mira que esto es como con un doble rasero. Uno no puede legitimar ningún tipo de violencia, sin lugar a dudas. Pero además hay una pregunta en ese contexto, y es, lo que hemos visto en los últimos días ya ha sido una degradación que se ha empezado a ir hacia actos violentos que han eclipsado, y pues que también las protestas pacíficas bajaron. Y donde uno sí empieza a ver, por ejemplo, a Bogotá, que se está quedando corta es con el control de simples cosas que están sucediendo de manera general, ¿sí? Como la captura, el robo de buses de Transmilenio, la destrucción sistemática de estaciones de Transmilenio. ¿Esto tendría que controlarse con lo que existe o necesitan una herramienta distinta que de pronto no fuera la ley antidisturbios? Vale, dos cosas ahí. Lo primero, y tú lo mencionas, hay que hacer una segmentación de grupos, que eso es importante. El 95% de los marchantes son marchantes pacíficos. Y se los digo yo, que estoy cubriendo directamente en las calles y haciendo un trabajo de investigación en las calles de lo que sucede. Entonces, el 95% de la gente que sale, que es la que sale en el día, son marchantes pacíficos. Una segunda categoría, que son todo el tema de grupos urbanos, tribus urbanas. Al inicio encontramos movimientos como el movimiento antiimperialista, antifascista, el movimiento bolivariano, anarquista, que han sido históricos y generadores de violencia, y después se fue conformando lo que se llamó, o lo que se llama la primera línea, que ya vamos a hablar de ella en unos segundos. Y la tercera categoría, hay mucha delincuencia común que llega a pescar en río revuelto. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y se los digo yo nuevamente, que estoy en las calles. Entonces se encuentran grupos de atracadores, de vándalos, llegan a robar a las marchas, llegan al tema del saqueo, y eso no tiene nada que ver con el tema de la protesta social, pero hacen mucho daño y son los que generan también mucho ruido finalmente. Ahora, lo segundo, lo que tú planteas, ¿nos quedamos cortos? Yo creo que sí, y aquí ¿quién tiene una responsabilidad muy grande? En el caso Bogotá puntualmente, pues la Secretaría de Seguridad no han construido una metodología, un esquema de seguridad diseñado para para este momento específico, porque la violencia que tenemos aquí es, digamos, muy específica sobre el tema de las marchas. Entonces, la Secretaría no ha sacado un plan, no tiene nada diseñado. Hugo Acero se quedó corto, yo creo que eso le costó el puesto, y a hoy no tenemos un norte en tema de seguridad en la ciudad. Entonces, responsable directo, sí, la Secretaría. Y a nivel nacional, el Gobierno Nacional tampoco ha sacado algo muy claro en ese sentido. Otra de las cosas, en la misma línea de lo que le pregunta Carlos, es
nosotros podemos, digo nosotros, el establecimiento, actuar conforme a lo que existe. Leía esta semana a Jairo Libreros en El País de Cali decir que el Código Penal colombiano es el tercero más grande del mundo. Quisiera preguntarle si de pronto usted, Néstor, en ese estudio de lo que está pasando, usted nos ha dicho, soy una persona que está cubriendo las marchas, lo que está pasando es una desconexión tal vez entre el Ejecutivo y no sé, el Poder Judicial o la rama judicial en cuanto a lo que hay no se está pues obviamente implementando y haciendo efectivo para poder contrarrestar y hacerle frente a las personas que no están haciendo uso del derecho a la protesta, pero de manera pacífica? Sí, lo que tú dices, bueno, y no, lo que tú dices no solo se limita al tema de las protestas, uno siempre ve la puerta giratoria, ¿no? Que la policía captura y termina nuevamente en las calles muy rápido. Pero en el tema puntual del vandalismo y todos los grupos que hay alrededor es permanente. Uno ve cómo finalmente ni siquiera los capturan o las capturas rápidamente otra vez están en las calles, pese a que los delitos existen, daño en bien ajeno, ataque a servidor público, o sea, eso ya existe. Ahí viene el tema. Porque en Colombia no se cumple finalmente, se materializa la ley. Los jueces y fiscales dicen que se quedan cortas en marcos normativos. Y la policía dice, pues finalmente mi trabajo es únicamente ir y judicializar, llevarlos para que los judicialicen. El policía finalmente no es quien judicializa. Entonces hay una desconexión entre las tres ramas del Estado. Bueno, vamos a seguir con este último bloque. Usted menciona un par de elementos importantes sobre Bogotá. Me gustaría también que nos contara qué piensa con la llegada de Aníbal Fernández, el nuevo secretario de Seguridad. Tuvo siempre una relación aparentemente muy mala la alcaldesa Claudia López con Hugo Acero, y hablar también de la primera línea. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos hablando con Néstor Rosanía sobre este debate alrededor de la protesta social, la propuesta del gobierno de tramitar una ley antidisturbios y la realidad de que no estamos aplicando lo que ya tenemos. Néstor, una pregunta sobre la primera línea. Esto es absolutamente amplio. Usted habla de que hay que segmentar realmente las manifestaciones que estamos viendo, pero ¿qué análisis hace usted del manejo de estos jóvenes que no los que están rompiendo y acabando con cosas, sino los que están bloqueando las vías, los que están haciendo manifestaciones, los que están protegidos, que también se ha vuelto pues un problema grande, y la alcaldía en particular en Bogotá parece que no lo pudiera solucionar? Parece que lo que se logró en Cali de hacer unos avances con unos diálogos más descentralizados, más locales, no se ha podido hacer acá. Sí, importante. La primera línea, primero hay que decir que no es una institución, una organización como tal, o sea, no es una organización piramidal jerárquica que tenga un mando único y que tenga un comando, control y comunicaciones. No es así. La primera línea realmente es un fenómeno social y actúa como un fenómeno social. O sea, hay primera línea en diferentes zonas del país y cada una opera de forma diferente. O sea, lo que hemos visto es, no es lo mismo la primera línea de Bogotá que la de Cali, es muy diferente, y es diferente la de Cali a la de Medellín. Entonces, digamos, pensar que son homogéneos no existe. Y ni siquiera en Bogotá. Nosotros, digamos, yo que estaba allá, es muy diferente cubrir y ver y entrevistar a los de la primera línea del Portal Américas, a los de Suba, a los de Usme y a los de Yomasa. Son completamente diferentes, tienen un discurso diferente, un pliego de peticiones diferente, actúan y operan de forma diferente. Entonces la primera línea evidentemente no es homogénea. Pero Néstor, ¿cómo se puede entonces negociar con unos jóvenes que tienen un pliego de peticiones, muchas válidas, otras de pronto no lo son, pero cómo puede uno negociar con estos muchachos que no son homogéneos, como usted lo dice, que algunos sectores dicen que, por ejemplo, en el caso que usted planteaba, Carlos, de Cali, se llegó prontamente tal vez a una concertación, a unos diálogos? En Bogotá el caso no fue positivo porque pues no se le dio calidad de actores políticos. ¿Se debería hacer eso cuando no tienen de pronto una personería, como por llamarlo de alguna manera, quien los represente? Son como aislados todos. Sí, son tan aislados que ni siquiera se conocen los de Suba con los del Portal Américas, de ese nivel. O sea, cada uno realmente son islas diferentes. Y dentro del Portal Américas, por ejemplo, ni siquiera es que exista una única unidad de primera línea Portal Américas. Dentro del portal hay lo que se conoce, digamos, en las calles como diferentes parches o diferentes combos. Y esos combos son liderados por algunos que les dicen el capo. Entonces llega el capo con su combo
y se conforman una primera línea en un punto, digamos, en un punto del portal, se enfrentan con la policía y lo que vamos viendo es que están rotando por, digamos, por diferentes zonas del portal, pero volvemos al mismo punto. No hay una unidad. Ahora, lo que tú dices nos lleva, María Camila, al siguiente punto, es lo que se necesita es hacer una cartografía social completa de quiénes son, dónde están y poderlos ubicar. En eso la alcaldía se quedó corta, se demoró muchísimo haciendo esa cartografía social, de poderlos identificar para ver con quién tenía que sentarse a negociar. Y eso nos ha costado, digamos, muchísimo mal en términos de daño en bien ajeno, en términos de violencia, esa demora. Pero además, y lo segundo, pues, hay que sentarse a negociar, evidentemente. Sí. No, a mí me sorprende lo que usted dice de la cartografía, porque en teoría decían que la alcaldía de Enrique Peñalosa no entendía muchas de las expresiones sociales de Bogotá y parecía que la alcaldía de Claudia López supuestamente venía con esa base. Pues recordemos que Luis Ernesto Gómez, el secretario de Seguridad, venía del movimiento activista. Y ahora parece que ellos tampoco lo tienen mapeado. Y eso lo junto con la pregunta que le quería hacer sobre Aníbal Fernández de Soto. Hoy se llevó a cabo una de las jornadas del empalme. Y ahí tiene que haber una conexión, yo creo que más clara, entre Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad. ¿Dónde ve usted los retos más importantes para Aníbal Fernández de Soto? Lo primero, y unido a lo que estamos diciendo, yo creo que a Aníbal Fernández le falta calle, porque para hablar de seguridad también hay que tener calle, hay que conocer los barrios, los combos, las dinámicas en términos de seguridad. Parece que Aníbal Fernández es un buen burócrata en el sentido que sabe mucho de política pública, que es necesario, evidentemente, saben mucho en términos de PowerPoint, pero se están quedando cortos y Luis Ernesto Gómez le está pasando lo mismo. Yo lo veía y veía que no entendía las dinámicas de los barrios, no entendía las dinámicas de cómo funcionan esos combos. Porque alrededor de los combos y los parches de esas localidades también hay unos problemas de seguridad muy bravos. O sea, alrededor de Portal Américas, independiente de la marcha, hay unos temas de microtráfico duros, hay temas de mercado negro de armas, hay temas de prostitución muy fuertes donde ni siquiera la policía entra. O sea, hay que conocer también, digamos, como la radiografía social de esos barrios para poder entender qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están exigiendo. Entonces yo creo que el primer reto es que conozcan realmente las dinámicas sociales de esos barrios adentro, que es lo primero. Después hablamos de la política pública, pero si no entienden qué es lo que van a gobernar, pues va a ser bien difícil. Néstor, tal vez yo me quedé corta cuando le hablaba de los jóvenes de la llamada primera línea, porque entre otras cosas debo decir que no comparto la opinión, la percepción de cierto sector o ciertas personas que señalan que quienes están en la calle son delincuentes, son vándalos. Creo que hay muchos de los jóvenes que están haciendo reclamos, como lo ha dicho el gobierno, legítimos, válidos y además justos. Pero ¿cómo puede uno entrar a negociar, a sentarse con estos muchachos que están dañando, entre otras cosas, el servicio público que beneficia justamente a los sectores más vulnerables? Mira, María Camila, que ayer viéndolo, la reunión de Luis Ernesto Gómez con las primeras líneas, porque hay que decirlo en plural, primeras líneas, porque son varias, en Bogotá, yo veía la respuesta a lo que estás preguntando, y es que son tan diferentes unos y otros. Ejemplo, un muchacho se paró y le tomó el micrófono y dijo: nosotros venimos a presentar este pliego de peticiones, y habló de unos temas interesantes en términos del ICETEX, en términos de empleo, etcétera, etcétera. Y el que siguió, porque además era medio caótica la situación para pedir la palabra y tal, el que siguió dijo de forma radical, dijo: aquí no venimos a negociar, no vamos a negociar nada, no nos vamos a arrodillar, simplemente venimos como a interactuar y que nos escuchen, pero no estamos bajo una lógica de negociación de nada. Y, o sea, la diferencia entre el que habló y dijo que traía un pliego de negociación y el que dice que no quiere negociar y que no le interesa negociar fue de 2 minutos. Entonces, uno lo que entiende ahí es que la cartografía social es fundamental porque no son homogéneos y ahí va a ser un reto para la negociación. Cuando hay, digamos, en la teoría de los conflictos armados, cuando hay una descentralización del conflicto es lo peor, porque cuando hay un actor armado que está cohesionado, centralizado, puede haber una negociación, pero en estos conflictos descentralizados es muy difícil. Para cerrar, porque se nos va agotando el tiempo, Néstor, todo esto nos lleva también a una realidad, y es que dejamos de hablar del Comité Nacional de Paro, ¿no? Como que salió del radar, pues sabemos que en parte porque no pudieron interpretar esto que usted planteaba, pero ¿tienen ellos algo para decir en este momento de cómo articular a estos chicos, hablar con ellos y en particular cómo intentar desactivar algunas de estas manifestaciones violentas? Pues mira que nosotros lo decíamos porque la gente en la calle nos los decían, los pelados entrevistando a los pelados en las calles nos decían: no, el Comité Nacional del Paro no nos representa.
y cuando el comité se siente y si llega a una negociación con el gobierno, las marchas de la primera línea y todo el tema de la primera línea va a seguir activo. Y pasó, ¿no? El Comité Nacional del Paro casi que se volvió una isla y hoy estamos hablando de la primera línea a nivel nacional. Entonces, yo creo que están desconectados y a la primera línea no le interesa, el Comité Nacional del Paro no le interesa tener un puente de comunicación y quiere tener su propia agenda. Ahora, volvemos al mismo punto. ¿Qué agenda si están tan divididos y tan descentralizados? Y ese va a ser el gran reto para el gobierno. Pues no sé si nos queda algo más, María Camila. Pues nada, yo creo que valiosísimo el aporte que nos hace hoy Néstor Rosanía, que además le agradecemos haber aceptado la invitación para estar con nosotros en Zona Franca. Y algo más por agregar, tal vez relacionado con ese punto que no volvimos a hablar del Comité del Paro, que entre otras cosas tiene una responsabilidad altísima. Yo sí creo en las muertes que se generaron producto de la pandemia del COVID-19. Un Comité del Paro acusado por Marta Lucía Ramírez esta semana, le comentaba ante la OEA, como chantajista, ventajoso, por decirlo de alguna manera, ante el gobierno nacional. Sí, yo critiqué en su momento que saliera el presidente a decir de la nada que se hubieran podido prevenir 10.000 muertes, pero tampoco significa eso que el Comité Nacional de Paro no tenga algo para decir, ¿no? Pero me quedo con las frases suyas, Néstor, de primera línea en plural, primeras líneas. Creo que ese es un elemento clave. Usted está atando lo de seguridad a los problemas sociales de muchas localidades, de muchos barrios. Ese es otro elemento clave y una frase que está para enmarcar, que yo no sé si sea una manera muy elegante de decirle a alguien que no sabe mucho de lo que está haciendo, sabe mucho en términos de PowerPoint. Néstor, gracias por venir, gracias por pasar por Zona Franca. Gracias a ustedes, y yo sumaría un elemento que nos queda ahí pendiente, y es el tema de la prensa, de los corresponsales que estamos cubriendo en las calles, el tema de la FLIP, la denuncia, 200 periodistas agredidos en 2 meses. Esto es muy grave y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar muy atenta. La Unión Europea se ha pronunciado, Estados Unidos se ha pronunciado, y les digo, yo que he estado ahí, o sea, la agresión no solo es por parte de los marchantes, la agresión del SMAT hacia nosotros los corresponsales ha sido alta. En mi caso personal, 2 veces me han disparado esas granadas lacrimógenas al cuerpo y estando yo solo, e identificado con chaleco de prensa, casco de prensa, y yo siempre pienso, a la velocidad que sale un proyectil de una granada de estas, disparada al cuerpo o a la cara de una persona, si lo impacta lo puede matar, y ya mató a una persona hace 1 semana y media. Entonces, tremendo. Es muy grave, el gobierno lamentable los casos. Tiene un pronunciamiento muy débil y estamos atentos y dependientes de los actores internacionales, porque sin una prensa libre no puede haber democracia. Gracias, Néstor. Esta conversación va a seguir sin duda alguna la otra semana. De nuevo, apenas se conozca y si atienden las peticiones del compañero Noel Robledo, que salgan las conclusiones y podamos saber qué pasó con eso. María Camila, entonces, lo último para que la gente entienda, y le repetimos a quienes entran en sintonía, usted va a estar aquí al frente, en este lugar, ¿qué días de la semana? El próximo martes arranco con la bendición de Dios acá al frente de este avión duro de pilotear, pero contenta de poder hacer parte de este proyecto. Voy a estar los martes y los jueves, como les dice Carlos, en directo desde Plaza Claro a las 9 en punto de la noche, de 9 a 10 de la noche los espero aquí. Yo no sé si sufrió mucho piloteando el avión, a mí me parece que esto estuvo, yo sí la había visto como tranquila en la semana y dije, pero ¿será que no? La veo, domina esto. Tengo curso de altura. Sí, es que usted ya tiene varias horas de vuelo. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles, recuerden, el lunes es festivo, si prenden pues Red Más van a ver cosas, pero no nos van a ver a nosotros. Martes, miércoles, jueves, viernes regresamos, descansen, chao.